Ustedes, hermanos, yo los felicito porque ustedes tienen hambre y sed de justicia, y todo el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Quiero iniciarme en esta mañana porque fíjense que estoy metido en un rollo profundo, no en un hoyo, no, en un rollo, algo que cuesta desenredar. ¿Se recuerdan que ayer les dije que yo quiero hablar de los buenos malos? Y Gilmar dijo que él era malo bueno. Bueno, lo pongas al derecho o al revés, así es. Somos buenos malos muchas veces y malos buenos otras veces. Eh, ¿De dónde me resultó ese pensamiento de que nosotros somos buenos malos? Al estar estudiando a los reyes, porque resulta que los reyes hicieron cosas malas y también hicieron cosas buenas. Eso es en el lado del sur. En el lado del sur de Judá fue donde hubo reyes buenos malos y malos buenos. En cambio, en el lado del norte de una vez los tienen a todos como malos, de una vez, como malos. Ahora, si usted se pone a pensar por un momento, usted se va a dar cuenta que toda la enseñanza de la Biblia tiene una base. La base es el bien y el mal y la vida. O sea que son dos árboles que Dios nos pone desde el principio de la Biblia. Nos pone el bien y el mal y la vida. Ahora bien, quiero introducirme, voy a ir despacio porque la lección de hoy es bien difícil, y solo la pueden captar aquellos hermanos que quieren crecer, llegar a la perfección. Fíjese que aquí hay un pasaje, vamos a ir a Hebreos en esta mañana, vamos a iniciarnos por Hebreos o en Hebreos. Quiero que por favor vayan conmigo al final del capítulo 5, al final del capítulo 5 de Hebreos. Cuando el apóstol que escribió Hebreos, que yo creo que fue Pablo, bueno, la historia le atribuye Hebreos a 13 personas, pero yo me inclino al apóstol Pablo. Dice allí en el 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Fíjate pues, la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ahora, quiero que pongas atención, hermano. Por favor, no dejes caer a tierra las bendiciones que Dios te da. El hermano Carrillo tiene una carga y es que tú madures, que tú dejes de ser niño. Porque la mayoría de cristianos se resiste a dejar de ser niños. Todos siempre quieren ser niños. Y ese es el problema que tengo yo con muchos hermanos. Que todos quieren guardarse como niños. Todos quieren que los estén contemplando. Que la mamá, ay, mijito, pobrecito el niño, pobrecita la niña. No, mi hermano. Dice bien claramente en el 6:1, por tanto, y usted debe de saber lo que es un por tanto, averigüe lo que significa un por tanto. Ese es un término jurídico. En el Congreso, después de discutir las leyes, dicen, por tanto.
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. ¿Te quieres perfeccionar? Entonces, para bien las orejas, porque hoy vamos a hablar cosas profundas. Hoy vamos a hablar cosas que muchos hombres han querido dilucidarlas, muchos hombres han querido explicarlas. Y por eso yo apunté en mis notas, miren lo que apunté. Yo creo que si algo no se entiende, no hay revelación. Y si no hay revelación, no hay explicación correcta y pura. Dice un dicho que yo lo aprendí desde jovencito, hablando se entienden las cosas. Entonces, yo quiero que usted en esta mañana me ponga atención porque al estudiar los reyes que Dios usa para que nazca Cristo en la tierra, nos los pone como buenos malos y como malos buenos. No tomó en cuenta al norte porque ellos son solamente malos. Los reyes de Israel fueron solamente malos, pero los reyes de Judá fueron buenos malos y malos buenos. Ahora, eso debe de despertar nuestro espíritu, porque aquí en estos estudios del hermano Carrillo lo importante es entender a nuestro Dios. Queremos entender a nuestro Dios y Dios nos quiere revelar y nos está revelando porque nosotros estamos tomando el tiempo necesario para escudriñarlo. Fíjense que tengo tantas notas porque los pensamientos fluyen y fluyen y fluyen. Yo te pregunto, ¿quieres quedarte en los rudimentos de Cristo, querido hermanito, niño, o quieres conocer a Dios profundamente? El escritor de Hebreos te desafía. Dice que para crecer en Dios es difícil explicarlo. No cualquiera lo puede explicar. Bueno, entonces vamos a ir en orden, vamos a ir despacio, porque resulta que nosotros aparecemos en el panorama divino como personas buenas, malas. Pero no te asustes, porque eso es algo bonito. Te vas a dar cuenta que Dios lo tiene así, Dios lo tiene definido así, Dios lo tiene definido así. Vamos a ir a la Biblia, porque a mí no me gusta hablar nada si no te doy los versículos. Para que nosotros entendamos al hombre, por qué el hombre es bueno o malo, tenemos que ir al origen, tenemos que ir a Génesis. Y yo quiero que juntamente leamos. Vamos a leer. Abre tu Biblia, por favor. Abre tu Biblia. En el capítulo 3 de Génesis. Porque vamos a entender por qué pues somos buenos malos y malos buenos, porque de nada me serviría a mí hablarte de todo lo que Dios hace por los buenos malos y los malos buenos, si no sabemos el problema en su raíz. Tú debes de conocerte, hermano. Pero yo quiero desafiarte, porque muchos de nosotros hemos perdido el tiempo. No hemos puesto atención a las enseñanzas. Fíjate que en Génesis 3, mira cómo empieza desde el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate que esta es una metáfora. Esto solo nos ayuda a entender lo que sucedió en la creación del hombre. En la creación, no en la hechura ni en la formación. Fíjate que
yo voy a demandar de ti que tomes notas, hermano, porque para que tú seas bendecido por el hermano Carrillo, más te vale que seas un buen estudiante de la Biblia que quiere dejar de ser niño. Yo te dije que yo hace años dejé de ser niño y por eso Dios me ha bendecido mucho, mucho, mucho. Por eso ha abierto mis ojos, porque Él tiene que abrirnos los ojos, hermano. Satanás lo vemos nosotros como alguien totalmente negativo. Sin embargo, Satanás es una herramienta de Dios para abrirte los ojos. Aleluya. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, para que no muráis. Fíjese, ponga atención. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, mire hermano, por eso le digo, entienda bien, ¿para qué usa Dios a Satanás, hermano? Porque muchos no han entendido. Para entender para qué usa Dios a Satanás o por qué usa Dios a Satanás, nosotros debemos de comernos totalmente los 42 capítulos de Job. Porque ese Job sí aprendió quién era el diablo, hermano. Ese sí aprendió. Pobrecitos los hermanos que a cada rato dicen, el Señor reprenda al diablo, el Señor reprenda al diablo. Mire, sino que sabe Dios, ¿está conmigo? ¿Está leyendo conmigo el 3:5? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! Fíjese, mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo. A veces dicen, este es el evangelio del diablo. Ahora yo te pregunto, cuando el diablo tentó a Jesús, él le dijo, escrito está. A veces el diablo sabe citar más la Biblia que nosotros, hermano. Escrito está. El Señor le dijo al diablo, escrito está. Y el diablo le decía también, sí, sí, está escrito. Mira, no dice tal y tal cosa, pues. El problema es tentar a Dios, hermano. El problema es tentar a Dios. Pero Dios usó al diablo para que Eva supiera que si ella comía de ese árbol, se le iban a abrir sus ojos y ella vendría a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo. O sea que nosotros no sabemos lo que es el bien y el mal si nosotros no comemos de ese árbol. Por eso es que estaba programado que de ese árbol se iba a comer, hermano. Dios ya sabía que Eva iba a comer ese árbol, hermano, porque de otra manera él no puede desplegar toda su revelación divina. O sea que es parte del propósito de Dios nuestra caída. Y eso, hermano, es un evangelio negativo para muchos,
Pero no se preocupe, vamos a ir despacio y usted va a descubrir cosas porque el hermano Carrillo quiere que usted tenga ojos abiertos. Bueno, antes de la caída, antes de la caída, se nos pone a nosotros nuestra creación. Antes de la caída. Nosotros, antes de caer, fuimos creados. Pero cuando Dios nos hace, porque aquí, si usted nota, en el 1.26 dice hagamos al hombre, no dice criemos al hombre, no dice que Dios va a criar al hombre, dice hagamos al hombre. Y como usted ya tiene bastantes años estudiando conmigo, usted sabe que el hombre es hechura de Dios, pero aparte de eso es creación de Dios y aparte de eso es formado por Dios. Fíjese que yo respeto a muchos hermanos y especialmente me he preocupado de decirles a ustedes que para interpretar la Biblia tenemos que usar aparato crítico. O sea que nosotros tenemos que estudiar a todos los hombres de toda la historia desde el principio del mundo, que Dios les dio revelación divina. Desde el principio del mundo, ellos recibieron revelación. Dios les fue dando revelación y revelación a sus hombres, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. O sea que eso es lo que llamamos aparato crítico. A cada uno le va revelando en su generación, en su periodo de existencia. Eso se llama revelación progresiva. Dios ha venido revelándose al hombre desde Génesis y hasta Apocalipsis. Y cada uno en su época que existe recibe la visitación de Dios. Y nosotros pues duramos aquí lo máximo 100 años. Aunque dice que los años nuestros son 70 años y en los más robustos 80, pero hay gente que vive 100, 115, parece que ahorita el que más ha vivido 124, 125 por ahí. Pero Dios a todos nos ha visitado, porque Él ha sido refugio de generación en generación, aún desde antes que se formaran los montes, dice así. O sea que Dios se revela a todos en su medida, aún desde la creación. Pero como usted ya me ha escuchado, me entiende un poquito mejor, por eso le dije que muchos de ustedes han estudiado conmigo por años y me han seguido los pasos y se han dado cuenta que Dios nos ha ido visitando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y nos ha ido revelando su palabra. Este año 2023 que pasó, el Señor nos reveló lo que es lo tripartito del hombre como criado, hecho y formado. Y eso vino a desentrañar un nudo que nosotros traíamos y que no entendíamos muchas cosas, pero que desde ese momento que Dios nos reveló que el hombre es creado, hecho y formado, eso abrió nuestros ojos. Pues hoy Dios quiere abrirte más los ojos, porque resulta que cuando Eva comió del fruto prohibido, se le abrieron sus ojos y ella vino a ser como Dios en el área del bien y el mal. Ahora, fíjese que muchos no conocen a Dios como el bien y el mal. Solo quieren conocerlo como la vida, pero nadie puede conocer a Dios como la vida si antes no lo conoce como bien y el mal, porque ese es el proceso del hombre. El proceso del hombre es que para conocer la vida tiene que estar en desgracia, tiene que estar en el bien y el mal, pero no es una desgracia de desgraciado, hermano, sino una desgracia de que para nosotros el bien y el mal es de algo negativo, pues. Pero notemos, porque hermano, esto es ardiente, esto está candente, hermano. Fíjese que aquí, porque es que tengo tantas notas, hermano, tengo tantas notas. Eh, tenemos que conocer la justicia de Dios y su vida. La justicia de Dios pertenece
a el bien y el mal, mientras que su persona es vida. Yo me recuerdo del hermano Edgar Flores. Él una vez nos dijo: hermanos, ¿qué quieren conocer ustedes? ¿Quieren conocer la ley de Dios o quieren conocer el carácter de Dios? Y cuando nos habló de eso, nos puso de ejemplo al rey David, que al rey David le dio a escoger. Le dijo: ¿te quieres dejar ir por mi ley o te quieres dejar ir por mi amor? Y él dijo: prefiero tu amor, Señor. Trátame con tu amor, porque tu ley me mata, Señor. Y fíjese qué tremendo, hermano. Y por eso los hombres hoy día tienen conflictos en su mente, porque no saben discernir al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Hay hermanos en Guatemala que no sé de dónde lo aprendieron, parece que lo aprendieron de un coreano, que ese coreano enseña que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malvado, que es un Dios malo, que es un Dios que te mata fácilmente, pero que el verdadero Dios es el Dios del Nuevo Testamento. Mire, si ellos lo pudieran enseñar correctamente, otra historia fuera. Porque yo he tenido el cuidado de irlo enseñando cuidadosamente, valga la redundancia. He tenido el cuidado de enseñarlo cuidadosamente, porque para enseñar los dos filos de la espada, hermano, no creas que un neófito lo puede hacer o que un cualquiera lo puede hacer. No, hermano. Para enseñar los dos filos de la espada, tú tienes que estar bien afiladito, hermano, como la espada, bien afilada, porque esa corta al entrar y corta al salir. Eso es la característica de la palabra de Dios. Entonces, mira pues, vamos a leer versículos. Ya te di el versículo con el cual me inicié hoy, que es en Hebreos, los versículos del final del capítulo 5 de Hebreos y del principio del capítulo 6, de que Dios quiere que nos vayamos a la perfección, que no nos quedemos en los rudimentos de Cristo. Yo no te estoy hablando hoy de rudimentos de Cristo, porque claramente, y lo vamos a volver a leer, para que no me vayas a decir: no, es que no me lo explicó bien el hermano Carrillo. Porque ya sabes que al final yo tengo la culpa de todo. A mí me echan la culpa de todo, todo, todo. Pero está bien. Si Cristo llevó mis culpas, no importa. Yo también estoy dispuesto a llevar mi culpa. Pues la que me echan. Dice en el 5.14, Hebreos 5.14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si tú no sabes que Dios es el bien y el mal, si tú no sabes eso, hermanito, discúlpame, pero vas a estar desubicado. Vas a predicar, vas a ser predicador, vas a hacer todo lo que quieras, pero desubicado. Aquí en mi Biblia dice, yo no sé cómo dice en la tuya, pero aquí dice que el que tiene bien ejercitados los sentidos sabe quién es Dios como el bien y el mal. Debido a enseñanzas mezcladas, nosotros creemos que Dios no es el bien y el mal. Creemos que solo es la vida. Pero Él es el bien y el mal y Él es la vida. Si no, Él no se hubiera revelado por medio de dos árboles. Ni tampoco dijera aquí en Génesis, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiero que sepas, muchos cristianos saben que son buenos y malos, malos y buenos, y ni siquiera saben por qué. Nosotros somos igual que los reyes que Él nos pone en Mateo del 1 al 17, para que entendamos que nosotros así somos. Ahora, fíjate pues, Dios va a desplegar su palabra, Dios te va a abrir el entendimiento y vas a darme la razón. Al principio, cuando uno no ha terminado de explicar, no le dan la razón, hermano. Por eso yo te puse al principio. Yo creo que si algo no se entiende, no hay revelación.
Y si no hay revelación, no hay explicación correcta y pura, porque para poder tener una explicación correcta y pura, tenemos que tener revelación. Puedo leer contigo si quieres. Leamos Proverbios 25, 2 y 3. Proverbios 25, 2 y 3. Tú tienes que saber que así es Dios. Él se encarga de esconder las cosas. Él te las esconde para ver si eres rey. Solo los reyes podemos saber la verdad. Solo los reyes. ¿Tú eres rey, hermano? Claro que eres rey. Así lo dice la Biblia. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros somos los reyes de los cuales Dios quiere producir Cristo. Así como los reyes que están registrados en Mateo 1, del 1 al 17. Y fueron buenos malos y malos buenos, y de ellos nació Cristo. De nosotros, los reyes espirituales del Nuevo Testamento, buenos malos, malos buenos, nace Cristo, hermano. Esa es la pureza de la palabra de Dios, y es un trabajo que lo efectúa Dios, no el hombre. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Eres rey? Escudriña conmigo. Yo soy rey, hermano. Yo soy rey. Dice el versículo 3, para que veas que es el contexto. Dice, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Fíjate que Dios está declarando que Él esconde los asuntos, pero quiere que sepas que es raro. Un rey es raro, porque el rey es el que va a escudriñar para conocer los secretos de Dios. Dice Anita, gracias hermana, se me fue el internet. Que le venga el internet a mi hermanita, que le venga el internet. Bueno, yo les dije a ustedes que yo les iba a explicar, y si ustedes lo entienden, quiere decir que tenemos revelación, pero si no lo entienden, estamos especulando, estamos adivinando, estamos tratando. No. Vamos a Job, Job 2:10, Job 2:10, y vamos a ver qué nos dice Job, hermano, porque muchos no han entendido a Job. Muchos solo predican de él que Dios le quitó todo. Bueno, yo pienso que para que entendamos a Dios nos tiene a veces que quitar todo. Job 2:10, lea conmigo Job 2:10. Y fíjese cómo le contestó a su esposa Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Qué? Fíjese cómo le habló Job a su esposa. Fíjese, versículo 9, ¿qué le dijo la esposa? Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Fíjese, hermano, qué tremendo, hermano. Eso le dice la mujer. Maldice a tu Dios y muérete. Y Job le tira una revelación, hermano, le tira una perla, mire. Y él le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¡Wow! Y para que no me juzguen, dice en todo esto, no pecó Job con sus labios. Hermano, enseñarte a ti que Dios es el bien y el mal, eso no hace que mis labios pequen, hermano. Job se lo dijo a su mujer. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Entonces, ¿por qué Hebreos te dice que el que
ha ejercitado sus sentidos, discierne quién es Dios como el bien y el mal. No solamente discierne los rudimentos de Cristo. Hermano, Cristo es nuestro Salvador. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por Cristo. Pero es más profundo que solamente hablar de la doctrina de Cristo, de las obras muertas, del arrepentimiento, de la doctrina de bautismos, de la imposición. Hermano, mire, 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 mire. Ay, Señor Jesús. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir, hermano? ¿Cuántas veces le tengo que repetir que estar ocupado usted todos los días, miércoles, los viernes, los domingos, hablando solamente de la salvación del Señor, de tener fe en Él, de confiar en Él? Por eso usted se da cuenta que mis mensajes no son enfatizando solamente los rudimentos, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar, que no, hombre, eso hasta la Virgen dicen los católicos que lo da, hermano. Mire, mire, por favor, hermano, por favor. Por favor, apriétese el cinturón, hermano, hermana. Usted tiene que conocer a Dios como el bien y el mal, pero también lo tiene que conocer como la vida. Job 2:10 entonces nos dice que Dios es el bien y Dios es el mal. Por eso le dije que esos hermanos de Guatemala, si aprendieran a predicar bien la Biblia, ellos enseñarían lo correcto, pero ellos se fueron de una vez a machete sin filo, hermano, a cortar en pedazos a los hermanos con un machete sin filo. No, hombre, si hay que cortarlos con la espada. La espada es sharp, la espada tiene filo de un lado y tiene filo del otro. ¿Sí? ¿Cómo va a entender la hermana Olguita que Dios la tiene en silla de ruedas si no sabe esto? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser ella una predicadora de Dios en una silla de ruedas? ¿Cómo va a ser predicador tú, uno que te quitó Dios un hijo? ¿Cómo? Si no sabes quién es el bien y el mal. Fíjate pues. Y cuando tú disciernes lo que es el bien y el mal, que es Dios, tus ojos son abiertos. Y entonces sabes que eres igual a Dios en ese aspecto. Pero ¿qué si el hombre se queja de todo lo malo? Ah, el hombre sí le gusta lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, sí. Pero cuando le llega el mal, ¿qué? Por eso te dije, lea Job, lea Job, lea Job. No, hombre, si no te han matado tus hijos, ni siquiera, hermano, a Job se los mataron hasta sus hijos. A Job no le quitaron solo sus bienes materiales, a Job le quitaron toda su familia. Dale gracias a Dios que tú tienes familia que te cuide. Por eso le debes dar gracias a Dios y en vez de renegar, tienes que conocer a Dios en una forma madura, discerniendo el bien y el bien y el mal. Te lo voy a poner más claro, no te preocupes, ya casi se me va el tiempo, pero yo creo que vas a entender por qué los reyes buenos malos y los reyes malos buenos dan a luz a Cristo. Dios está esperando que tú des luz a Cristo en vez de estarte quejando de tus desgracias, en vez de estarte quejando. No, hermano. Entonces, ¿Cristo a dónde lo ponemos? Nunca se quejó, enmudeció, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero y allí murió en la cruz. Dios hecho hombre, hermano. Si no creas que venir aquí es para venirte a Viva la Flor, no es para venir de vacaciones, como muchos creen que de vacaciones estamos aquí en la tierra, hermano. ¿Qué? Aquí estamos en el mundo, tendréis aflicción, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. ¡Wow! Bueno, entonces vamos a leer otro versículo, porque con este versículo se va a sellar esto con broche de oro. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Y vamos a leer en Deuteronomio 30. Y allá por el versículo 19, si quieres. Por el versículo 19. Mira cómo dice Dios, pues, cómo le dijo Dios al pueblo de Israel. Deuteronomio, capítulo 30 y versículo 19. A los cielos y a la tierra
llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Os he puesto dos árboles frente a vosotros. La vida para que vivas tú y tu descendencia. Yo quiero que regresemos al versículo 15. Al versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Te das cuenta que Dios pone delante del pueblo de Israel, delante del pueblo de Israel, dice, yo pongo delante de ti hoy la vida, ese es el árbol de la vida, y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ok? Pero Dios no te está engañando. Dios no nos está engañando, hermano. Él nos pone frente a nosotros el bien y el mal y la vida, pero las dos cosas vienen de Él. Las dos cosas, el bien y el mal y la vida, las dos cosas vienen de Él. Entonces, es hasta que tú ejercitas tu espíritu, es hasta que tú ejercitas tus sentidos, que empiezas a entender por qué te crió Dios, por qué te hizo y por qué te formó. Te creó en la preexistencia, te hizo en la tierra y te formó en el vientre de tu madre, que en ese caso tu mamá es la tierra que Dios usó para formarte. Bien clarito dice, vamos a leerlo también, porque hoy estamos bendecidos, hermano. Y mire, después, si el Señor me da tiempo, y si no, pues tenemos más tiempo que vida, hermano. Para eso me voy a dar seminarios todo el tiempo para estarlos ayudando a que se metan más y más y más y más, hermano. Para que se metan más. Mire, vamos a finalizar bien metidos, hermano. Vamos a finalizar reinando con Cristo. Allí vamos a estar, hermano. Mire, el versículo que les iba a citar. Sí, vámonos a Isaías, porque puede ser que tú todavía estés trastraviando. Puede ser que todavía tenga los ojos como huevos estrellados. Mira, Isaías capítulo 43 es un capítulo para nosotros crucial. Lo mismo que Isaías 44, hermano. Mire cómo dice Isaías 43. Ahora así dice Jehová. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Aquí usa el profeta Isaías la palabra crear, que es vara, y la palabra formar, que es asaj, asaj o asá, A-S-A-H, A-S-A-H, asaj,
Entonces Dios se revela y dice que en el 43 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Y aún en el 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Los formé y los hice. O sea que aquí está Bara, Yatzar y Asaj. Ya, Bara es crear, Yatzar es hacer y Asaj es formar. Sí, aquí lo apunté yo bien. Bara, crear, Asaj, formar y Yatzar, hacer. Ahora, gracias a Dios que en esta mañana estamos entendiendo, hermano, porque Dios me dio a mí esta revelación de que si uno no entiende lo que es ser criado, ser hecho y ser formado, va a tener dificultad para entender lo que Dios le está hablando. Y le vuelvo a repetir, yo creo que si algo no se entiende, no hay revelación. Y si no hay revelación, no hay explicación correcta. Esas son palabras de su servidor. Yo no se las copié a ningún hombre. Yo creo, el hermano Carrillo, que si algo no se entiende, no hay revelación. Y si no hay revelación, no hay explicación correcta y pura. Leamos Isaías 44. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó. Noten ustedes la diferencia entre el 43.1 y el 44.1. La diferencia entre el 43.1 y el 44.1 es de que en el 43 dice que Dios nos creó y que nos formó, 43.1. Y en el 44.2 dice que Él nos hizo y nos formó. O sea que los tres verbos están incluidos y por eso lo resumió en el 43.7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces, escucha bien, ya gracias a Sandy que puso, si algo no se entiende, no hay revelación. Y si no hay revelación, no hay explicación profunda y pura. Carrillo 3:18. Bueno, ella le puso 3:18 y le hubiera puesto mejor la fecha de mi declaración. Carrillo 1:23. Porque es enero 23, es una declaración mía. Pero gracias, mijita, se te acepta, Carrillo 3:18. Hasta podría ser Carrillo 3:25, Carrillo 1:14, Carrillo, lo que le venga a usted a su mente, póngale, porque esa es una palabra que Dios la puso en mis labios. Sí, la puso en mis labios. Yo creo que si algo no se entiende, no hay revelación, y si no hay revelación, no hay explicación correcta y pura. Entonces, gracias a Dios por nuestro estudio de hoy, porque eso nos va a meter a otras cosas. Eso nos va a meter a otras cosas porque una cosa demanda a otra. Y no es que no quiera pasar de Josafat a Joram, porque Joram es el siguiente, pero es que se me hizo tan rico Josafat, porque me llamó tanto la atención que Dios usó 4 capítulos enteros y el primer versículo del quinto capítulo, desde el 17, 18, 19, 20 y 21 de Segunda de Crónicas. Entonces yo dije, me recordé de cuando hablé de Dofka, de la jornada de Dofka, que Dios cuando quiere callar algo lo calla, pero cuando quiere que lo sepamos es muy explícito. Y entonces esos capítulos me hicieron pensar mucho en los reyes que Dios usa para que Cristo nazca, que somos buenos y malos y malos y buenos, pero ahora Dios me llevó para que tú entiendas pues que Dios es el bien y el mal y que para eso necesitas tener ojos abiertos. Para eso necesitas tener ejercitado tu espíritu, para entender a Dios como el bien y el mal, porque de otra manera lo vas a presentar sin entenderse. Ahora nosotros ya lo entendimos porque Job es el que habla de Dios como el bien y el mal. Y él supo que Jehová da y Jehová quita.
Entonces, por eso hasta me atreví a usar a mi hermana Olguita, que está en silla de ruedas, y yo sé que Dios la bendijo con esta palabra, porque ella quizá tal vez se ha preguntado, Dios mío, ¿por qué estoy en esta silla de ruedas? ¿O por qué tienes hijos parapléjicos? ¿O por qué tienes hijos enfermos? Esto te ayuda, hermano, para entender que estás en el propósito de Dios. Algunos están tristes porque sus hijos están enfermos, hermano. No, no. Miren, si Dios los va a sanar, los va a sanar. Y si no los va a sanar, Él sabe lo que tiene que hacer, pero es importante que conozcas a Dios como lo conoció Job. Y entonces no vas a renegar ni vas a pecar con tus labios, porque regularmente todos nosotros pecamos al renegar, hermano. Que nuestro Dios nos ayude a ejercitar nuestros sentidos, nuestro espíritu, para discernir. Mire, ya aquí nos está bendiciendo la hermana Olguita. Que nuestro Dios nos ayude a ejercitar nuestros sentidos, nuestro espíritu, para discernir su palabra y entender que Dios es el bien y el mal en su soberanía. ¡Wow! Ese es un rema, hermana. Entonces, ahí van a ver ustedes que vamos a poder entender más a Dios, porque eso solo lo entiende gente madura. Un niño en Cristo, qué va a entender esto si el niño quiere candies, el niño quiere dulces, el niño quiere chocolates, el niño quiere carritos, el niño quiere explicaciones, mi mamá es mía, solo mi mamá me quiere, no me la quiten? No, hermano, tenemos que madurar, tenemos que crecer ejercitando nuestros sentidos. Ahora usted va a entender, si Dios nos da vida mañana. Ya estoy tratando de ver cómo termino a Josafat, pero no he podido. Pero mañana les voy a explicar por qué en la hechura del hombre. Fíjese que solo en la hechura del hombre Dios habla en plural. Solo en la hechura del hombre habla en plural. Él dice, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Solo en la hechura. No dice, criemos al hombre cuando lo va a criar, ni tampoco dice, formemos al hombre cuando lo va a formar del polvo de la tierra. Sin embargo, dice, hagamos al hombre. Entonces, para que alguien comprenda, porque yo quiero decirles que eso de hagamos al hombre no lo han podido explicar, los hombres no lo han podido explicar, tiene que ser explicado por el Espíritu Santo. Para que tú entiendas qué significa hagamos al hombre, tiene que explicártelo el Espíritu Santo. De otra manera, va a pasar lo que yo investigué. Dice, mira lo que dice respecto a hagamos al hombre. Dice, el plural hagamos, en la frase hagamos al hombre de Génesis 1:26, tiene una larga historia de interpretaciones desde los tiempos precristianos. ¿Qué indica el plural nosotros en esta enigmática frase? ¿Debería cambiarse al singular? ¿O de hecho tiene un significado plural? Si tiene un significado plural, su intención es expresar un discurso entre dioses, o entre Dios y seres celestiales, o entre Dios y la tierra, o los elementos terrenales. Luego preguntan los hombres, ¿es un plural de majestad? ¿Es un plural de deliberación? ¿O es un plural de plenitud? Estas propuestas y sus argumentos tienen que tener aparato crítico. ¿Por qué? Porque a través de toda la historia los hombres han tratado de explicar lo que es hagamos al hombre, pero no lo han podido explicar en una forma que convenza a la gente. Siempre los deja con cierto espacio de duda. Nosotros, que Dios nos ha revelado, que Él nos crió, que Él nos hizo y que Él nos formó, nos da la explicación de lo que significa hagamos, porque el verbo
yatzar, que es hacer, es el que está usado en Génesis 1:26. Y también está usado en el que, vamos de regreso. Yo sé que ya me pasé un poquito del tiempo regular, pero regresemos al capítulo 3 de Génesis. Mire cómo le dijo. Aquí le dijo Satanás a la mujer. Le dijo, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y mire cómo dice aquí pues, versículo 22, terminemos con el 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Fíjese pues. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces vamos a pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos ayude a entender qué significa hagamos al hombre. Y para eso pues los voy a meter a un poco de conocimiento, porque tenemos que analizar, ahora que ya entendemos que Dios nos crió, nos hizo y nos formó, ahora vamos a entender por qué Dios habla en plural, hagamos, pero solo para, como dijo aquel, solo para hagar al hombre, solo para hacer al hombre, solo para hacer al hombre Él habla como Elohim. Él no habla como Elohim para crear, ni habla como Elohim para formar, pero habla como Elohim para hacer. Y entonces vamos a tener una palabra pura y sobria. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Yo espero que esta lección haya sido de mucha bendición para usted. Y sigamos adelante. Tenemos mucho que explorar, tenemos mucho que aprender, tenemos que crecer. Salude, despídase con un buen saludo. Despídase con un buen saludo, mi hermano. Despídase con un buen saludo. Hasta la próxima. Que Dios lo bendiga. Dice Lalito, hagamos al hombre, y crió Dios al hombre, formó Jehová Dios al hombre. Aleluya. Bendiciones, Pastor Canté. Dios lo bendiga, Pastor. Gracias por conectarse. Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.